Hola otra vez, parece que ya estamos. Pues bienvenidos y bienvenidas a nuestro primer live de julio. Lo vamos a realizar junto a Daniel Warkash, que es integrante del Grupo Sotzil. Grupo Sotzil es un grupo de investigación escénica eh, que recupera eh, el trabajo de las culturas ancestrales en lenguajes que ahora les llamamos escénicos, que son, pues, gracias a Luis Serna, a Leticia Chalí, a Plataforma Caníbal, que ya están listos, esperando a ver qué vamos a hablar hoy. Gracias, Daniel. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, Sí, bien. todo bien. Sí, sí. Ujú. Pues, bienvenido, gracias por estar, gracias a quienes ya están puntuales aquí. Les estaba contando, hola Alejandro, Alejandro es también parte de nuestro colectivo. Les estaba contando un poco de quién eras y qué era el Grupo Sotzil, y estaba diciendo que el trabajo de ustedes es un trabajo investigativo eh, que finalmente se presenta como un trabajo escénico, pero que las vinculaciones y el trabajo de recuperación que hacen es mucho más amplio que solamente escénico, eh, que pasa por revisar y recuperar tanto el vestuario que aparece en trabajos cerámicos precoloniales, o la recuperación de los sonidos, la recuperación de lo que pudieron ser las danzas a partir de lo que vemos hoy y lo que se ve en estas mismas figuras. Entonces creo que el trabajo de ustedes es un trabajo muy rico, muy, muy integral, que tiene mucho de artes visuales, mucho de música, mucho de danza y teatro. Entonces creo que es un trabajo muy, muy completo. Desde CAP los admiramos su trabajo y creemos que es importante que se visibilice, y no solo las puestas en escena, sino también las metodologías. Entonces creo que tu participación era indispensable. El nombre del colectivo de ustedes ha estado muy claro desde el principio de nuestro plan con estas pláticas, para revisar cómo son, porque al final estamos revisando cómo son eh, los caminos que estamos desarrollando, diferentes iniciativas, y cómo estamos enfrentando las nuevas condiciones desde nuestras prácticas en los colectivos distintos a los que hemos convocado. Entonces nosotros somos un grupo que trabaja en educación artística desde lo urbano, desde la ciudad capital, en donde nuestra cultura es muchísimo, muy diversa, eh, y que también tenemos como la herencia ancestral, pero también tenemos mucha influencia de afuera, como todas las ciudades. Entonces, nosotros trabajamos desde ahí y somos un colectivo autogestivo de 4 integrantes, que nuestras prácticas van mucho a los procesos de formación, pero también tenemos algunas exposiciones, pero no la creación al final de piezas de arte no es nuestra prioridad, sino los procesos. Ustedes, en cambio, tienen otros enfoques y así diversos invitados. Entonces, creo que es un buen momento para que nos puedas contar sobre cómo son las prácticas de ustedes desde su colectivo, y un poco de su historia, para que quienes nos escuchan puedan saber de qué se trata el Grupo Sotzil. Tu tiempo, Daniel. Gracias por estar. Gracias, Mateos, Ticlujón, Rutzil y Iwach. Saludos cordiales a los que nos ven, a los que nos acompañan. Primero, agradecer por la invitación. Gracias a CAP por habernos tomado en cuenta. Es un espacio bastante importante y es importante seguir en nuestras andanzas. Eh,
el fortalecimiento del arte a nivel pedagógico, creativo, de investigación, de fomento. Y pues para entrar, bueno, sí, quiero comentar un poco para los que no nos conocen como grupo Sotil. Sotil significa murciélago o energía del murciélago. Es el nahual de la etnia al cual nosotros pertenecemos como colectivo, como grupo Sotil. Y el idioma que hablamos es el cachiquel, uno de los 22 idiomas mayas que se hablan y culturas también en Guatemala. Y pues nosotros empezamos en el año 2000 nuestras andanzas, nuestras búsquedas. Muchos de nosotros éramos jóvenes aún en ese entonces, en el año 2000. Y pues fue gracias a nuestro fundador, Lisandro Huarcash, quien ya no está con nosotros en vida, pero sin embargo sigue acompañando energéticamente. Y a través de ese grupo de jóvenes en ese entonces empezamos a investigar, a indagar, a cuestionarnos a nosotros mismos, a nuestra comunidad, a nuestra sociedad y a nuestra misma cultura y sobre todo nuestro contexto. La mayoría éramos compañeros de un colegio y pues básicamente necesitábamos realizar ciertas actividades que quizás el modelo educativo no nos proporcionaba. Y pues fue allí que empezamos a hacer exploraciones, empezamos a reunirnos como un grupo juvenil, hacer actividades culturales, y fue allí cuando ya nos topamos con el arte, en principio con la música y con la danza. No teníamos instructores, pero empezamos a indagar en nuestra comunidad, fuimos con maestros danzantes quienes ya no ejercían la labor artística, con músicos también, y pues empezamos de esa manera a formarnos con ellos. Ellos fueron nuestros maestros. Y fue ahí cuando, pues entre pláticas con los abuelos maestros que nos fueron comentando la dimensión del arte, de lo que ellos pudieron ver en su niñez y en su juventud. Y nos fueron abriendo más el horizonte artístico. Y empezamos nosotros a indagar a nivel bibliográfico, a nivel iconográfico, tal como tú lo mencionabas, a través de murales, de lo que queda de nuestra historia a nivel ancestral o prehispánica. Y pues de esa manera fue que empezamos a crear fragmentos de danza, a crear nuestra propia música, a aprender la música tradicional y movimientos tradicionales de las danzas tradicionales de nuestras comunidades. Y fuimos más allá haciendo exploraciones de la ancestralidad. Entonces, de ahí venimos hasta llegar a crear montajes escénicos diversos, más integrales, un arte más integral, en donde pues incorporábamos el arte de la palabra, los cantos, recitaciones, el idioma mismo, que es el cachiquel o algún otro idioma, también el tejido desde la parte de las artes visuales, la escultura en nuestros instrumentos musicales, la música, diferentes áreas de las expresiones artísticas. Hicimos montajes escénicos o obras de teatro mayas, podemos mencionarlo de esa manera. Pero también, conforme el tiempo, fuimos haciendo varias investigaciones, varias sistematizaciones que les voy a comentar más adelante a nivel metodológico, pedagógico, en cuanto al arte maya. Y también estamos constituidos como un centro cultural. Entonces, nuestra labor es el arte y la cultura en general.
Y cuando hablamos de cultura no hablamos de valores, no solo de valores y principios, sino hablamos de la espiritualidad, hablamos de ciencia, hablamos de política, de muchos contextos sociales, y eso es lo que nosotros comentamos. Actualmente en nuestro centro cultural contamos con un centro cultural aquí en nuestra comunidad, en el área rural, en el caserío central, Cantón El Tablón, Sololá, en donde nosotros estamos ubicados, en el altiplano de Guatemala. Es una breve referencia, hay mucho más de qué hablar y pues a nivel histórico de la trayectoria es lo que puedo comentar ahora. Pues nos decías de la ubicación. Creo que la parte del contenido creo que quedó clara, que es una, es un trabajo escénico, pero que va un poco más allá de lo escénico. Uh -huh. Pero me llama la atención y creo que desde ahí podemos empezar la plática, la localización, cómo introduciste y dijiste en el área rural de Sololá, que es un departamento muy turístico, conocido internacionalmente por el lago de Atitlán, eh, que es como el foco de atención, pero quien haya visitado o quien puede revisar cómo es Guatemala, Guatemala es un país rural realmente. El concepto de urbanidad o de urbe es algo que no vemos en casi todo el país. Eh, entonces, la pregunta con la que iniciamos estas discusiones es, ¿cómo estamos percibiendo la transformación de la experiencia artística hacia lo digital? Porque con la cuestión del confinamiento, con la cuestión del cierre de las instituciones, ha habido una necesidad de pasar y traducir las experiencias del arte a un formato en línea y podemos acceder a ellos por computadoras y teléfonos. Pero entonces, en un país rural, en comunidades como la tuya, que son la mayoría en Guatemala, y también creo que en algunos de nuestros países, eh, la realidad o el mayor número de personas eh, es parte de comunidades pues que podrían describirse como rurales. Entonces, cuéntanos cómo ven ustedes desde el colectivo, cómo ves tú esta transformación de la experiencia artística o este intento de transformación, porque estamos en un ejercicio, estamos probando. Uh -huh. Entonces, Sí, primero hacer ver que nosotros somos de una comunidad rural, que se puede llamar, caracterizar de esa manera, pero igual nuestro trabajo siempre va hacia otras comunidades y hacia comunidades urbanas, si podríamos denominarlo de esa manera. El arte que hacemos nosotros tratamos de llevarlo no fuera de nuestras comunidades, incluso fuera del país. El lenguaje que usamos es totalmente simbólico, como el arte mismo lo permite, pero sabemos que el arte a veces tiene algunas barreras, como es el idioma. En este caso, nosotros usamos el idioma únicamente como parte de la musicalización de nuestras obras, y hablamos en este caso de las obras escénicas. Sin embargo, tratamos de comunicarnos con la sonoridad, con la música y con los movimientos, y a través de esas escenas, a través de movimientos y las otras simbologías artísticas como la pintura, la textura, y tratamos de comunicarnos. Y sí, en este caso, lo que hacemos, y tal como es el arte que nosotros hacemos, es totalmente vivencial. Es lo que hacemos. La mayoría de artistas lo hacemos. Hay otras expresiones artísticas que quizás su medio es más virtual, podría ser, pero en nuestro caso sí estamos viendo muy difícil este panorama, esta situación. Realmente cambia los planes y también los programas que uno tiene contemplado para este año, por ejemplo.
Nosotros pues intentamos generar un plan estratégico de 1 año, 2 años, inclusive de 8 años a nivel muy general. Pero esto ha hecho que hoy en día nosotros pues tengamos que generar otro plan, dada en esta situación de la pandemia. Ejecutando algunas actividades previstas desde un inicio, antes de que estuviéramos en esta crisis, pero también generando otras actividades, otros procesos. En el marco de la pandemia, pues podemos mencionar o pueden mencionar en este caso sensibilizar a la población en cuanto a esta crisis. Por ejemplo, hacemos radioteatros acá en nuestro idioma, lo divulgamos en radios comunitarias y en los medios que sea posible, en WhatsApp a través de mensajes, los mandamos, tratamos de hacerlos virales y concientizando. En este caso, atendiendo la actual pandemia, sensibilizando. Pero también nosotros somos conscientes de que el arte por sí mismo debe continuar. El arte por sí mismo debe seguir desarrollándose, independientemente de las dificultades que estamos haciendo. Eso es lo que hace el arte. A veces se vuelve un instrumento, pero también por sí mismo el arte debe seguir desarrollándose y manifestando lo que desea en este sentido. Entonces, sí, estamos viendo, previendo, actualizándonos en los medios digitales. Todo depende de los recursos que uno tenga también. Eso es una gran dificultad que muchos artistas tienen. Sin embargo, nosotros tratamos de seguir ejerciendo nuestras líneas de trabajo, y prácticamente son tanto para el fomento tanto para el qué hacer en la parte cultural como en la parte artística, que es la investigación, la creación y también el fomento. Y cuando hablamos de fomento, hablamos de presentaciones artísticas, de eventos culturales comunitarios, también de procesos formativos. Cuando es como el sentido último de lo que hacemos. No tendría ningún sentido si solo nos quedamos en la investigación y solo en la creación y no fomentarlo. Creo que lo principal es poder fomentar el trabajo, llegar al público. Y si no lo podemos hacer hoy en día vivencialmente, físicamente en las comunidades, pues prácticamente estamos ingeniando. Ahora estamos en eso, buscando medios de cómo poder hacerlo. Pero lo que vamos a intentar es que la cultura no pare, que siga habiendo cultura para la niñez, para la juventud, para las diferentes comunidades, y eso es parte de nuestro compromiso como grupo social. Independientemente de la pandemia, perdón, nosotros siempre hemos previsto llegar por otros medios a las comunidades más lejanas, a las comunidades más profundas de Guatemala, a través de discos, grabar música y poder distribuir discos. También hemos sistematizado nuestros conocimientos, hemos hecho folletos, hemos hecho libros para poder también compartirlo, enviarlo por diferentes medios, porque es difícil por los recursos también llegar a una comunidad lejana. Entonces siempre hemos previsto, pero ahora más que nunca es mucho más necesario utilizar los medios tecnológicos, y pues nosotros estamos en esa búsqueda también de todo esto, ¿verdad? Y realmente la actividad cultural, artística debe continuar. Eso es lo que nosotros estamos procurando. De lo contrario, realmente la cultura puede tener una decadencia de alguna manera, y eso influye y afecta a las sociedades. Con el hecho de que la juventud, la niñez, las personas no puedan convivir a través de sus prácticas culturales, eso realmente daña mucho a la sociedad. Entonces estamos intentando de llegar hacia ellos, y a través de las diferentes plataformas. Como tú dices, hay mucho que ingeniar, estamos en ello, creo que todos estamos en ello hasta el momento. Sin embargo, mi percepción
desde lo que te he escuchado y desde lo que he hablado con otros de los invitados, es que tenemos que valernos de los medios de la tecnología. Sin embargo, nuestra experiencia ha sido, y sabemos, ha sido más corporal, presencial, y sabemos que es más completa desde ahí, desde el cuerpo en el cual rebotan las ondas sonoras, en el cual convive con los danzantes. Creo que el esfuerzo es necesario, tenemos que hacerlo para adaptarnos y para llegar más lejos. Sin embargo, vamos a tener que encontrar y vamos a tener que repensar cómo va a ser la convivencia física también, porque en esa convivencia física está la potencia, la mayor potencia que hemos experimentado, de lo que hacemos. Entonces creo que tenemos que, ni modo, asumir la tecnología, pero también tenemos que repensar cómo vamos a volver a la convivencia, cómo vamos a hacer estas presentaciones, en nuestro caso, cómo van a ser las clases. Creo que son cosas que también tenemos que ir pensando porque no podemos quedarnos eh, dependiendo de estos canales. Luego también a partir de de esta nueva condición, de esta nueva realidad de la necesidad de un poco de distancia, eh, nosotros como un espacio que piensa en metodologías educativas estamos pensando cómo podríamos aprovechar esta coyuntura para visibilizar, para decir, la educación que contiene temas artísticos es una educación más completa. Entonces, habiendo visto que las artes han respondido al confinamiento dando material de trabajo, eh, gente presentándose para ofrecerle algo lindo a los que están del otro lado, entre amigos, entre familias, sabiendo que el arte aporta y que ahora se ha visibilizado tanto. Grupo Sotzil, ¿qué diría? ¿Cómo podría decir el Grupo Sotzil que, que el arte, ¿qué ofrece a la educación? ¿Qué dirían Ujú. o cómo lo plantearían ustedes para que vayamos pensando cómo reforzar la percepción de la educación artística que creíamos, o no, nosotros obviamente no porque trabajamos de eso, pero que está vista muchas veces como recreativa? Eh, Ujú. ¿Cómo lo presentan ustedes? Cómo lo Sí, dirían? de hecho, ajá. Sí, nosotros prevemos continuar con lo que hemos venido haciendo. Obviamente ahorita hay una dificultad, pero en este caso nosotros siempre trabajamos bastante en instalar capacidades en los grupos, en los jóvenes. Eso es parte de nuestra metodología. Por eso es que sistematizamos esos conocimientos, los procesos, y para que el aprendiz, podríamos decir, de las artes o de la cultura, pues de alguna manera pueda hacerlo de manera independiente, pero obviamente siempre necesita de un acompañamiento, y eso es lo que hacen los artistas cuando asumen el papel de ser facilitadores también, que es importante. Pero en este caso eh, ojalá esto sea un aprendizaje para el tipo de educación que se maneja en el país, de cómo lo maneja el Estado, los gobiernos y también las instituciones, que la educación es totalmente estructural y fundamentalista, por ejemplo. Y nos damos cuenta de cómo esta forma de hacer educación no funciona en estas situaciones, y de hecho siempre no ha funcionado, ¿verdad? Porque se pretende que la educación sea muy objetiva. Al contrario, debemos ser un poco más subjetivos
más libres, probar otras formas de hacer educación. En este caso, el arte lo permite, pero tampoco quiere decir de que el arte realmente sea bastante abierto. También el arte puede caer en un formato muy estructural y fundamentalista, también como lo vemos en algunas escuelas, en algunas universidades, que solo atienden de alguna manera un sistema, ¿verdad? Nos preparan para atender un sistema, a servir a un sistema, pero realmente no nos preparamos para la misma vida, incluso cómo enfrentar este tipo de situaciones. Cae el sistema económico, cae el sistema político, y pues también nos afecta a nosotros, ¿verdad? Pero realmente si tuviéramos una educación para la vida, pudiéramos responder de mejor manera ante esta situación. Entonces nos damos cuenta de que es importante empezar a incorporar metodologías artísticas en la educación de la niñez, de la juventud, y realmente perseguir que la educación contribuya al desarrollo humano, pero realmente en su esencia, de alguna manera, no solo por la cuestión de razonamiento, que también es fundamental, pero también a través de las percepciones, el escuchar, el manipular, el sentir, todas esas habilidades tenemos que empezar a desarrollarlas y nos permite aprender que también es importante eh, aprender en casa, aprender en la comunidad, aprender de la cultura también, aprender de los abuelos, acercarnos a los abuelos. Entonces hay diferentes actividades que se pueden hacer. En nuestro caso, por ejemplo, tenemos sistematizado una metodología para el aprendizaje de la danza maya. Lo tenemos en diferentes, físicamente el libro, también, por medio, también digitalmente, y pues es simplemente de poder compartirlo y pues que se puedan hacer actividades, en este caso en cuanto a la danza, por ejemplo. Y ayer empezamos a publicar una nueva investigación que hemos realizado, que ya vamos a hacer su presentación formal, pero es sobre juegos y juguetes tradicionales maya chiqueles desde la perspectiva artística y cultural. Y realmente esto puede venir a colaborar bastante, no solo para esta actual situación, actual crisis, sino para el futuro de esas formas, nuevas formas de aprender arte. Realmente con los juegos podemos aprender bastante. Todos jugamos en nuestra niñez y pues de alguna manera ha contribuido en nuestro desarrollo también personal, el desarrollo humano y social, culturalmente también. Entonces son estos tipos de metodologías que pueden ayudar bastante a la educación, y eso es lo que pues podría aportar en este caso el arte, no solo para la actual situación, sino que también de cómo podemos visualizar nuevas metodologías en el aprendizaje. Y tampoco anteriormente hablaba sobre la educación estructural y fundamentalista. No, no es una crítica, no es de que yo lo rechace totalmente. También sirve bastante. El arte es así, también es estructural, pero tenemos que tener un equilibrio de Un usar equilibrio. diferentes maneras de educación, ¿verdad? No rechazarlo totalmente. Acá lo que ha pasado es que solo se ha fundamentado en ciertas teorías y ahí se va toda la educación, incluso del niño, desde el inicio, desde que aprende a leer hasta que también quizás, y es que logra, empieza a criticar las situaciones sociales en una educación superior, por ejemplo. Entonces, realmente hay muchas cosas que hacer y ojalá esto sea un aprendizaje para toda la estructura educativa en el país, a todas las instituciones también. Cuánto recurso y tiempo se ha invertido en tener una estructura educativa como lo que tiene Guatemala, pero también es lamentable ver que no funciona. Han pasado 3 meses y todavía no se ha hecho nada. O quizás lo están trabajando, eso espero, y ojalá que pronto pues empiecen a dinamizar una educación. Y no quiero generalizar también,
estoy seguro que hay instituciones y hay personas que ya están viendo, están trabajando en ello, ¿verdad? Pero bueno, hay mucho que hacer en este caso y es lo que podría comentar en cuanto a esta pregunta, ¿verdad? Y si hubiera alguna pregunta, igual podemos ir viendo. Ujú. Siempre trato de hacer como una síntesis de lo que percibo de lo que ustedes dicen y porque al final esto es como un rescate de ideas para posible utilización en justificaciones de programas, de proyectos, hacer textos, algo que dijiste que me pareció que debemos subrayar es que la educación artística y la integración de la cultura dentro de los programas de educación nos ayuda a vincularnos a la cultura, a nuestra cultura precedente, a nuestros ancestros, y nos ayuda a vincularnos como comunidades. Es en el ejercicio artístico donde podemos aprovechar para crear vínculos, porque también dentro de lo que decías es que esta educación tan como cognitiva, como desde las cogniciones y tan estructurada, eh, hace mucho énfasis en el aprendizaje de contenidos estructurados individuales, porque es cada uno el que tiene que ir repitiendo y memorizando y comprendiendo eh, el contenido. Pero en un ejercicio artístico podemos hacer vínculos históricos, vínculos sociales. Me gustó mucho eso que dijiste, que podíamos como comunicarnos y rescatar prácticas uh, que estaban antes de nosotros. Entonces creo que eso de los vínculos es muy importante dentro de lo que las artes pueden ofrecer. Eh, y luego dijiste algo, que los artistas se convertían ¿cómo dijiste? Cuando los artistas se convierten en capacitadores, algo así creo que dijiste. Sí, Eh, en guiar los procesos de aprendizaje, creo que guía. algo así. Ujú. Sí, sí. Eh, Hablábamos con alguien más de que a veces se le ha dado mucha preponderancia al artista, am, y que el arte es todo un sistema de aprender, de enseñar, de asistir y ver, ser expectante, espectador. Em, entonces, ¿tú dirías que los artistas tienen alguna responsabilidad como, como, como no sé si decir los oficiantes, como los que ofician el arte? Son los que lo asumen y lo practican. ¿Ellos como tales tendrán alguna responsabilidad hacia, hacia los demás? ¿O es una cuestión más integral, más amplia? ¿Cómo lo ves tú y cómo? Sí, sí, tenemos una gran responsabilidad y muy seria en este caso. A lo igual que las otras responsabilidades y oficios sociales que pueden haber. En nuestro contexto, por ejemplo, hablo de mi comunidad, el guía espiritual tiene una función social, el agricultor tiene una función social, la comadrona tiene una función social y de esa manera el artista también tiene una gran responsabilidad, más que importancia, una gran responsabilidad. Nosotros en Capchiquel decimos Patán Samaj, que es sinónimo de responsabilidad, de compromiso con la sociedad, compromiso con la misma vida. Entonces, desde ahí viene nuestro que hacer. Otra cosa es que el sistema no lo ve así, no lo reconozca, pero realmente, incluso en las comunidades mismas,
también no lo están dejando de percibir de esa manera. Entonces sí, nos afecta. Pero realmente tenemos una función bastante importante en este caso. Que el entretenimiento es fundamental en nuestras vidas, hay que verlo, y eso es lo que tiene, es como el alma del arte, podríamos decir, las cuestiones lúdicas, la simbología, la estética, pero debe estar acompañado, en este caso, de sensibilización, es decir, nuestro arte debe tener un contenido también, cuestionar socialmente, cuestionar políticamente, económicamente, las problemáticas que tenemos en la sociedad, y a través del arte podemos transmitir mensajes positivos, reflexionar. Entonces, el artista debe tener esa responsabilidad en este caso. Y pues también el arte sana. Nosotros también sanamos a las personas, sanamos a las comunidades, a las culturas, y tratamos de armonizar la convivencia a través del arte, todo ese tejido social lo unificamos a través del arte. Realmente podemos hablar bastante del qué hacer del artista, pero también del arte por sí mismo. Hay que verlo, tanto el artista y el arte por sí mismo también, que tiene un efecto muy, muy grande en la sociedad, y no digamos en los procesos de desarrollo humano. Pues al final tenemos que ver que el arte también, además de ser espiritual, es totalmente científico también. Tiene procesos metódicos, metodológicos. Entonces aportamos mucho también al desarrollo humano, y realmente es algo que hoy en día no se ha valorizado y no se ve de esa manera. Y nos dejan como parte de esa educación que dicen informal, por ejemplo, ¿verdad? Informal fuera para esa educación totalmente estructural y fundamentalista de lo que hablábamos anteriormente, pero realmente debemos verlo como complemento de toda educación, sin categorizar entre lo formal y lo informal. Entonces, realmente tenemos un compromiso bastante fuerte en las comunidades. Y la responsabilidad hoy en día es seguir creando. No importando las condiciones en que estemos, personalmente quiero hacer un llamado a todos los artistas que sigamos creando y fomentando nuestro arte en los medios que sea posibles, o prepararnos para poder ya presentarlos públicamente en cierto tiempo, pero tenemos que seguir creando, ver qué hacer, porque es nuestra responsabilidad y es nuestro compromiso. Estamos ante una difícil situación en el sentido de que también el arte no se sostiene por sí solo, eh, eh, hablando económicamente, por ejemplo. Es difícil para nosotros como artistas, pero quizás eso, si nos diera tiempo, lo platicaríamos en una pregunta más, ¿verdad? Ojalá de tiempo, pero realmente, independientemente, independientemente de eso, pues tenemos una gran responsabilidad con la niñez, con la juventud, y los medios que tengamos, tenemos que seguir fomentando nuestro arte. De lo contrario, realmente va a ser muy difícil para la sociedad estar sin arte, por ejemplo. Me, me aclaras mucho tu visión, y por eso es que para nosotros era indispensable platicar contigo, porque creo que la oportunidad que los, los grupos culturales que tienen todavía una conexión con un idioma ancestral, con toda una herencia cultural étnica integral, o sea, en todo, desde cómo entendés qué es un maíz y cómo te relacionas con él y la milpa, es otra manera de entender el mundo, y yo sabía que era importante platicar con ustedes para poder comprender un poco más
las prácticas artísticas desde otra visión. Lo que acabas de decir, de que así como un asquij y una comedrona tienen una responsabilidad social porque juegan un papel dentro del círculo mismo de la comunidad. Esa arquitectura de cómo se vive, el artista tiene su responsabilidad y su responsabilidad es hacer y mantenerse haciendo. Y, y lo has dicho tan claro y tan espontáneamente que hasta me sorprende, ¿me entendés? Porque a veces cuando estamos en una maquinaria como de echar a andar el arte desde la exposición, desde el sistema de la compra y la venta, nos perdemos un poquito. Y entonces el artista es visto como un poco como una estrella que genial, que produce objetos o ideas o movimientos muy singulares que otros no pueden hacer y empezamos a verlo como, ay, como una figura. Y esta figura, esta persona artista que se vuelve central, que se vuelve como estrella, tal vez se olvida de su papel y empieza a tener un trabajo muy auto enfocado, muy enfocado en su propio proceso y empieza a perderse ahí, pero no es porque quiera, sino porque también se le pone ahí. Entonces, esta manera que nos has dicho de funcionar, creo creo que es mucho más saludable y creo que esta situación que estamos viviendo justamente nos ayuda a examinar qué es lo que ha dejado de ser saludable, porque estar en esta situación no solo es una cuestión sanitaria, es una cuestión de equilibrio, como tú dijiste también, de un equilibrio ecológico, de un equilibrio de convivencia entre personas y con la naturaleza. Estamos aquí por una manera de funcionar que no está funcionando, como dijiste. Entonces, mm, mm, qué rico lo que has dicho. Y justamente la siguiente pregunta viene a con lo que estabas concluyendo, bueno, sigamos haciendo, es nuestra responsabilidad social, sigamos. Pero la cuestión es que en esta manera de funcionar, donde coexistimos, lo económico es muy potente, está muy presente. Entonces, hemos estado pensando con otros invitados también qué opciones habrían. Hemos hablado de cooperativas, eh, sistemas de ollas comunitarias, sistemas de bancos de comida. eh, ¿Cómo podemos hacer? Y pues nosotros, tú y yo no tenemos las respuestas, pero la idea es que nos pongamos a pensar y que juntos encontremos maneras. Entonces, esta pregunta va hacia tu experiencia y la experiencia de tu colectivo de cómo están solucionando la cuestión económica de sobrevivencia a 4 meses de disminución del trabajo artístico y cultural que genera fondos, ¿verdad? O sea, nosotros hemos seguido y todos seguimos, ¿verdad? Pero estamos en una transición de cómo vamos a hacer que eso se transforme en fondos para poder continuar la vida. Entonces, cuéntanos cómo le están haciendo ustedes o qué has pensado o qué han pensado sobre la sostenibilidad. Sí, siguiendo la misma línea de que tanto el arte como el artista tienen una importancia en la sociedad, se debe ver formas de que el artista y el arte por sí mismo sea sostenible. Entonces, como tú dices, el artista está siempre con ánimos de crear, su dinámica, y siempre lo vamos a seguir haciendo. Lo vamos ¿Podrías a seguir. ¿Me repetir la escuchan? última parte? Te Es, perdí, no te escuché que hablaste algo de la sostenibilidad y que debíamos como sí, verlo. Ujú.
Sí, tenemos que verlo siempre desde la importancia que tiene el arte y el artista en la sociedad. Ujú. Que cumplimos una función y somos necesarios para la sociedad. Entonces, a partir de ello, tenemos que ver modalidades de cómo seguir sosteniéndonos para poder seguir produciendo arte, porque de lo contrario, y a muchos ya nos ha tocado, eh, o a mis compañeros, por ejemplo, que no vivimos totalmente del arte, de lo que hacemos. Seguramente ustedes también como Cap y cualquier otro artista que nos esté viendo, siempre tenemos otro trabajo ajeno a lo que hacemos, ¿verdad? Mis compañeros, por ejemplo, cultivan, o tienen alguna iniciativa productiva por ahí, muy personal, y con eso pues nos defendemos también de alguna manera, y más todavía hoy en día en esta dura situación. Hemos perdido, cancelado una serie de presentaciones, por ejemplo, más sin embargo, lo que nos ha ayudado es algunas gestiones que tenemos de poder seguir investigando, para poder seguir creando y poder seguir fomentando. Pero todo ese fomento lo hemos dejado en nuestro plan en el último momento, incluso de nuestro cronograma, ¿verdad? Hasta realizarlo con la esperanza de poder realizarlo a finales de este año o inicios del otro, no sabemos, pero también buscando alternativas por estos medios virtuales, pero realmente es muy difícil. Y sí quiero tocar ese punto de la gestión, es muy importante. Realmente como artistas, a muchos les pasa, nos toca ser gestores. Quizás realmente solo deberíamos de preocuparnos en crear y promover, pero tenemos que crear nuestros propios escenarios para poder promover nuestro arte y ver cómo sostener el arte por sí mismo y sostenernos nosotros como artistas. Entonces es difícil la situación, pero tenemos que ver vías de gestión, hacer alianza entre nosotros mismos también, como tú lo comentas, y todas estas actividades más específicas que tú cuentas, a mí me parecen muy oportunas de poder generarlas y quizás crear esos modelos, ¿verdad? De cooperativas, ayudarnos a hacer talachas incluso, ¿verdad? Y ver Ujú. qué poder hacer, cómo apoyarnos. Pero realmente, aparte de la difícil situación que estamos viviendo hoy en día, siempre lo hemos vivido como artistas o hacedores culturales. Realmente, ante el sistema pareciera que no tenemos cierta importancia, cuando sí el arte y la cultura tienen mucha importancia en nuestras vidas sociales. Tenemos que ver también cómo hacer incidencia política como artistas. Nos toca hacerlo, hasta promover políticas culturales en la comunidad por medio de los COCODES, los consejos de desarrollo, también en las municipalidades, por ejemplo, con el mismo Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, porque ahí es donde nos vemos también de alguna manera. Y es importante y es necesario empezar a hacer esas acciones. Y hay muchos que lo están haciendo de alguna manera. Por ejemplo, nosotros también estamos colaborando, acompañando ciertos procesos de incidencia y pues puedo mencionar, por ejemplo, el movimiento de artistas Rukush, que es un movimiento de artistas mayas, un colectivo, está viendo también de qué manera hacer incidencia y nosotros somos parte del movimiento también. Son procesos, realmente no solo se busca que se atienda a la actual crisis, sino también a futuro en este caso y pues es lo que tenemos que ir haciendo y nosotros también como Centro Cultural Sotzil Haj estamos viendo estrategias de cómo generar una industria cultural también. Quizás eso a muchos no les agrada los términos, ¿verdad?, de industrias culturales, pero realmente se puede hacer industria cultural de diferentes maneras, inclusive con mucha pertenencia cultural y desde un enfoque más comunitario
y es posible. Y pues nosotros estamos visualizando, claro, todo esto es un proyecto mucho más a largo plazo, porque realmente uno espera poco de los gobiernos, del Estado, de las instituciones. Lamentablemente es muy difícil, pero tampoco conformarnos. Hay que demandar también y exigir que lo hagan en las medidas en que se pueda. Realmente muchos de los artistas o hacedores culturales no recibimos mayor cosa del gobierno o de las instituciones públicas o del Estado. A mucho llegan es una contratación de una presentación, por ejemplo, ¿verdad? Eso y se terminó. Eh, pero bueno, al final pues tenemos que ir viendo qué poder hacer y pienso que a través de mucha incidencia y a través de alianzas entre nosotros mismos podemos lograrlo. Realmente a nosotros lo que nos ha ayudado en cierta parte son nuestras gestiones y tampoco decimos que realmente dependemos de recursos económicos. Lo que hace es que nuestros objetivos, nuestras metas avanzan de manera más rápida. Se pueden hacer cosas de manera más rápida. Obviamente, sin recursos económicos siempre vamos a seguir haciendo lo que hacemos, pero eso representa un atraso muy, muy grande para el desarrollo cultural en las comunidades o en las ciudades. Me parece muy claro lo que dices y como ya nos quedan 5 minutos, nada más de tiempo. Primero agradecerte la plática tan rica y tus experiencias que nos has ahí abierto generosamente. Gracias por aceptar la invitación. Y luego creo que sería útil que nos dijeras dónde podemos encontrar material del que ustedes han trabajado. Mencionaste el libro que es una metodología de aprendizaje de danzas mayas y el próximo de los juegos. Que nos dejes dicho por dónde buscarlo para que podamos ir y acceder a esto. Claro, bueno, nuestro sitio de YouTube, ahí pueden encontrar videos, incluso también ya colgamos nuestro primer álbum de música que lo pueden escuchar gratuitamente, simplemente con que cuente con datos, ¿verdad? Entonces pueden apreciar el arte que hacemos. También, lamentablemente, o afortunadamente, no sé cómo decirlo, estamos renovando nuestra página web. Ahí teníamos el medio para la adquisición de de la metodología para la creación de la danza maya. Pero actualmente estamos innovando en nuestra página web, pero ya próximamente vamos a aperturarlo nuevamente y ahí es donde se puede solicitar simplemente que tengamos una comunicación por esa vía y podemos nosotros trasladarles esta metodología que puede servir mucho para la educación. Obviamente no es lo mismo que hacerlo como nosotros acostumbramos, tener ciertos talleres y después se quedan con el libro. Pues va a ser un poco difícil, pero sí es posible también indagar y seguir investigando para poder, en este caso, pues llevar a cabo, realizar todos esos procesos para la creación y la danza. O quizás también programemos, en algún momento les estaremos informando si de ser necesario podemos hacer también talleres, ¿verdad? Virtualmente para poder presentar el libro y que es algo que ya vamos a hacer muy pronto con la nueva investigación que vamos a publicar sobre juegos y juguetes, que va a ser un apoyo bastante grande para la educación, incluso a nivel psicosocial en esta difícil situación que estamos enfrentando, va a ayudar mucho, como lo ha hecho siempre el arte también, incluso cuando todo se reactive nuevamente, el arte tiene un gran papel en este sentido de unir nuevamente el tejido social. Realmente es un gran compromiso de nosotros como artistas y hacedores culturales de reactivar nuevamente las actividades y es algo que tenemos que ir haciendo. Ok, gracias, Daniel. Yo solo subrayar quizás que el nombre oficial de ustedes es Grupo Sotzil y también aparecen en Facebook y también en YouTube Exacto.
y aquí en Instagram también, pero Tzotzil es pues una palabra cachiquel que a veces usan otros colectivos. Entonces También. es Grupo Tzotzil para que... Sí. Ujú. Y bueno, nada más que agradecer otra vez. Hoy no nos dio tiempo de preguntas del público, pero Figuriflan, gracias por estar. Cotzig 13 también. Leticia Chalí, Luis Serna, Ivanka, Yanira Galvez, Nagbe Art y todos los que pudieron acompañarnos, muchas gracias. Siempre estamos atentos a poder platicar con ustedes. Disculpas, hoy no nos dio tiempo de abrir a preguntas del público. Nos vemos mañana a las 11 de la mañana, mañana sábado 4 de julio, con una entrevista con el curador educativo de la Bienal FEMSA. Y bueno, ahí nos vemos. Esperamos que estés tú también mañana, Daniel, acompañándonos. ¿Alguna Vale. última cosa que quieras decir? Tenemos un minutito. Eh, no, pues simplemente recalcar nuevamente que sigamos haciendo lo que nos gusta hacer y lo que es necesario para las comunidades. Necesitan ver arte, necesitan vivenciar su cultura también por los medios que sean posibles y es nuestra gran responsabilidad como artistas. Y pues eso, ¿verdad? Realmente eh, igual mantener la comunicación entre nosotros, crear redes, y eso nos va a fortalecer y ayudar bastante. Bueno, pues ha sido un gusto. Nos vemos mañana. Un abrazo para ti y para cada uno de los de tu Gracias. colectivo y a quienes nos acompañaron. Buenas noches. Sigamos adelante. Realmente gracias. Claro, Chao. gracias.